Imaginen por un momento el silencio absoluto del Valle de los Reyes en noviembre de 1922. Un silencio que había permanecido intacto durante 3000 años. Howard Carter, con las manos temblorosas por la emoción, sostiene una vela a través del pequeño agujero que acaba de abrir en una puerta sellada. Sus ojos se acostumbran lentamente a la oscuridad y entonces lo ve, el brillo dorado que cambiará su vida para siempre. ¿Puede ver algo?, le pregunta Lord Carnarvon desde atrás. Sí, responde Carter, cosas maravillosas. Pero había algo más en esa tumba. Algo que la prensa mundial no tardó en bautizar como la maldición más famosa de la historia. Porque apenas 5 meses después, Lord Carnarvon, el financiador de la expedición y la primera persona en respirar el aire de la tumba junto a Carter, estaba muerto. La inscripción supuestamente encontrada en la cámara funeraria era aterradora en su simplicidad: la muerte golpeará con su tridente a aquel que profane el sueño del faraón. Y como si las fuerzas sobrenaturales quisieran confirmar esta amenaza, el canario de Howard Carter, el primer ser vivo en entrar a la tumba, fue devorado por una cobra el mismo día del descubrimiento. Una cobra, el símbolo del poder faraónico. Durante los siguientes años, las muertes se sucedieron con una regularidad que desafió toda explicación racional. Arqueólogos, patrocinadores, visitantes de la tumba, incluso familiares de los involucrados comenzaron a morir en circunstancias que la prensa describió como misteriosas. El mundo entero habló de la maldición de Tutankamón. Pero la verdad es mucho más extraña y científica de lo que se atrevieron a publicar. Porque lo que realmente sucedió en esa tumba, lo que realmente mató a esas personas, involucra una conspiración de silencio que duró décadas. Peligros biológicos que la ciencia de 1922 apenas comenzaba a entender, y secretos humanos tan oscuros que algunos arqueólogos prefirieron que el mundo creyera en fantasmas antes que revelar la verdad. Para entender qué pasó realmente en la tumba KV62, necesitamos regresar al momento exacto en que todo comenzó. Era el 4 de noviembre de 1922, y el mundo apenas se recuperaba de la devastación de la Primera Guerra Mundial. La humanidad estaba hambrienta de maravillas, de misterio, de algo que les recordara que existían fuerzas en el universo más grandes que la destrucción humana. Howard Carter llevaba 15 años buscando la tumba del faraón niño. Su obsesión había comenzado a preocupar incluso a Lord Carnarvon, quien había financiado excavación tras excavación sin resultados. De hecho, 1922 iba a ser el último año de financiamiento. Carter lo sabía. Esta era su última oportunidad. El descubrimiento fue tan dramático como inesperado. Un aguador del equipo tropezó con una piedra que sobresalía del suelo. Debajo de esa piedra estaba el primer escalón de una escalinata que descendía hacia las profundidades del valle. Carter despidió inmediatamente a todos los trabajadores y envió un telegrama urgente a Lord Carnarvon en Inglaterra: por fin he hecho un descubrimiento maravilloso en el valle. Una tumba magnífica con sellos intactos. Hasta su llegada, he vuelto a cubrir todo. Felicitaciones. Lo que Carter no mencionó en ese telegrama, lo que no le dijo a nadie durante semanas, era lo que había visto cuando se asomó por primera vez a través del agujero que había hecho en la puerta sellada. Más allá del oro y los tesoros, había visto algo que lo perturbó profundamente, signos de que alguien más había estado allí antes. Porque, ¿saben qué? La tumba no estaba completamente intacta. Había evidencia clara de al menos 2 robos antiguos. Los ladrones habían entrado, habían revuelto algunos objetos, y luego habían sido sellados adentro. Carter encontró herramientas de los ladrones, incluso esqueletos. Pero esto nunca se hizo público. ¿Por qué? Porque una tumba parcialmente saqueada no capturaría la imaginación del mundo como lo haría una tumba intacta. Y aquí es donde la historia oficial comienza a desmoronarse. Cuando Lord Carnarvon llegó de Inglaterra el 23 de noviembre, Carter ya había pasado semanas respirando el aire de esa tumba. Habían trabajado con máscaras improvisadas, pero la tecnología de protección respiratoria de 1922 era primitiva. Carter sabía que había algo malo en el aire de la cámara. Lo describió en sus notas privadas como sofocante y cargado de una humedad que parecía pegarse a los pulmones. El 26 de noviembre abrieron oficialmente la cámara funeraria. Las fotografías de ese momento muestran a Carnarvon y Carter sonriendo, pero si observan con cuidado, notarán algo extraño: Carnarvon ya se ve enfermo.
Sus ojos están hundidos, su piel tiene un tono grisáceo. Y esto es apenas un día después de entrar por primera vez a la tumba. La prensa mundial se volcó sobre el descubrimiento. Los periodistas llegaron en oleadas al Valle de los Reyes. Cada objeto que salía de la tumba era fotografiado, catalogado, celebrado. El mundo estaba hipnotizado por la riqueza y la belleza de los tesoros de Tutankamón. Pero había algo que ni Carter ni Carnarvon estaban reportando, ambos se estaban enfermando. Las notas privadas de Carter, que no se hicieron públicas hasta décadas después, revelan que para diciembre de 1922, él mismo estaba experimentando episodios de fiebre inexplicable y una tos persistente que parecía empeorar durante las noches. Carnarvon estaba peor. Sus cartas a su esposa hablaban de una fatiga que no puedo explicar y dolores de cabeza que me despiertan por las madrugadas. Pero siguieron trabajando. Siguieron entrando a la tumba. Porque habían invertido demasiado, arriesgado demasiado, para detenerse ahora. El 6 de abril de 1923, Lord Carnarvon murió en El Cairo. La causa oficial, septicemia causada por una infección secundaria a un corte de afeitado que se había infectado. Una explicación perfectamente racional, perfectamente mundana. Pero había detalles que no cuadraban. Primero, Carnarvon era un hombre rico y meticuloso con su salud. Tenía acceso a los mejores médicos de Egipto y Europa. Un simple corte de afeitado infectado era algo que cualquier médico competente podría haber tratado con éxito. Segundo, los síntomas que describió en sus últimas cartas no coincidían completamente con una septicemia típica. Hablaba de visiones perturbadoras y una sensación de que algo me observa constantemente. Y luego estaba el detalle que la prensa sensacionalista adoró: en el momento exacto de la muerte de Carnarvon, todas las luces de El Cairo se apagaron durante varios minutos. El gobierno egipcio nunca pudo explicar este apagón. Y en la propiedad de Carnarvon en Inglaterra, su perro favorito aulló durante horas esa misma noche y luego murió sin causa aparente. ¿Coincidencias? Quizás. Pero esperen a oír esto. George Highgold, el millonario estadounidense, visitó la tumba en 1923 como invitado personal de Carter. Era un hombre de 59 años, en excelente salud, que había hecho la travesía desde Nueva York específicamente para ver los tesoros de Tutankamón. Pasó exactamente 4 horas dentro de la tumba. 3 meses después estaba muerto. Causa oficial: neumonía. Pero las notas médicas privadas, obtenidas décadas después por investigadores, mencionan síntomas respiratorios atípicos y una progresión inusualmente rápida de la enfermedad. Aubrey Herbert, medio hermano de Lord Carnarvon, nunca entró físicamente a la tumba. Pero visitó Egipto para los funerales de su hermano, donde estuvo en contacto directo con objetos que habían salido de la cámara funeraria. 6 meses después murió durante una operación dental de rutina. Una operación que había realizado exitosamente docenas de veces antes. Hugh Evelyn White, un arqueólogo que había trabajado en excavaciones cercanas a la tumba de Tutankamón, se suicidó en 1924. Su nota de suicidio decía: he sucumbido a una maldición que me obliga a desaparecer. Pero lo que no se hizo público fue que Evelyn White había estado investigando por su cuenta las muertes relacionadas con la tumba. Sus notas privadas, encontradas en su habitación, contenían una lista de nombres y fechas. Una lista que sugería que había identificado un patrón que lo aterrorizó tanto que prefirió quitarse la vida. Arthur Mace, el arqueólogo estadounidense que ayudó a Carter a abrir la cámara funeraria, comenzó a experimentar síntomas extraños inmediatamente después del descubrimiento. Describía una fatiga inexplicable que empeoraba cada día y episodios de desorientación que parecían atacarme sin previo aviso. Murió en 1928, oficialmente de causas naturales, pero su viuda reportó que en sus últimos días hablaba constantemente de sombras que se movían en las esquinas de la habitación. La lista siguió creciendo. Archibald Douglas Reid, el radiólogo que hizo las primeras radiografías de la momia de Tutankamón, murió 2 días después de completar su trabajo. Causa oficial: enfermedad repentina. Richard Bethel, secretario personal de Howard Carter, fue encontrado muerto en su cama en 1929. Su padre, Lord Westbury, se suicidó arrojándose desde un 7º piso después de recibir la noticia de la muerte de su hijo. En la nota de suicidio escribió: no puedo soportar más horrores.
Para 1929, la prensa mundial había documentado las muertes de 21 personas directa o indirectamente relacionadas con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. El pánico se extendió. Las compañías de seguros comenzaron a negarse a asegurar a arqueólogos que trabajaran en Egipto. Varios museos cancelaron exhibiciones de artefactos egipcios por temor a que sus empleados se vieran afectados por alguna influencia malévola. Parece fácil desmentir cada muerte por separado. Carnarvon tenía una salud frágil desde un accidente automovilístico años antes. Gould era mayor y susceptible a enfermedades respiratorias. Herbert tenía una condición cardíaca preexistente. Cada muerte individual tiene una explicación médica plausible. Pero el patrón es inquietante. ¿Y qué hay de las muertes que la ciencia convencional no puede explicar tan fácilmente? Porque aquí es donde la verdadera investigación comienza. Aquí es donde nos alejamos de los fantasmas y las maldiciones sobrenaturales para adentrarnos en un territorio mucho más aterrador, la ciencia. En 1986, el Dr. Ezzedine Taha, microbiólogo de la Universidad de El Cairo, publicó un estudio que cambió para siempre nuestra comprensión de lo que realmente mató a las víctimas de la maldición. Taha había estado investigando los microorganismos presentes en tumbas egipcias antiguas, y lo que encontró era más letal que cualquier maldición sobrenatural. Las tumbas selladas durante milenios son ecosistemas únicos. Sin ventilación, sin luz solar, con una humedad constante y materia orgánica en descomposición, se convierten en incubadoras perfectas para microorganismos extremadamente peligrosos. Taha identificó varias especies de hongos y bacterias que pueden ser letales para los humanos, especialmente en concentraciones altas y cuando se inhalan durante periodos prolongados. El más peligroso de estos microorganismos es el Aspergillus niger, un hongo que puede causar hemorragias pulmonares severas. Los síntomas incluyen fatiga extrema, fiebre, tos persistente, y en casos severos, alucinaciones causadas por la falta de oxígeno en el cerebro. ¿Les suenan familiares estos síntomas? Pero Aspergillus niger no era el único peligro. Taha también encontró concentraciones extremadamente altas de amoníaco y otros gases tóxicos producidos por la descomposición de materiales orgánicos sellados durante 3000 años. Estos gases pueden causar daño neurológico, problemas respiratorios crónicos, y comprometer severamente el sistema inmunológico. La investigación de Taha reveló algo aún más perturbador: los efectos de estos microorganismos no son inmediatos. Pueden tardar semanas o incluso meses en manifestarse completamente. Esto explicaría por qué muchas de las víctimas de la maldición parecían estar perfectamente saludables inmediatamente después de visitar la tumba, solo para enfermar gravemente semanas después. Pero la investigación del Dr. Taha se detuvo abruptamente en 1992. Oficialmente, por falta de financiamiento. Extraoficialmente, porque sus descubrimientos amenazaban con abrir una investigación legal sobre negligencia criminal. Si el gobierno egipcio y las instituciones arqueológicas internacionales sabían sobre estos peligros biológicos y permitieron que la gente entrara a las tumbas sin protección adecuada, podrían ser considerados legalmente responsables por las muertes. Y aquí es donde entramos en el territorio de los secretos que los arqueólogos no quieren que sepamos. Porque resulta que Howard Carter sabía. Sus notas privadas, hechas públicas recién en 2010, revelan que ya en diciembre de 1922 había consultado con médicos británicos sobre los efectos adversos de respirar aire viciado durante periodos prolongados. Carter describía síntomas que experimentaba personalmente. Dolores de cabeza severos que comienzan aproximadamente una hora después de entrar a la cámara y una sensación de opresión en el pecho que persiste durante días después de cada sesión de trabajo. Más revelador aún, Carter había ordenado equipos de protección respiratoria especializados desde Londres ya en enero de 1923. Estos equipos llegaron a Egipto en marzo de 1923, un mes antes de la muerte de Lord Carnarvon. ¿Por qué Carter no compartió estos equipos con sus colaboradores? ¿Por qué no advirtió públicamente sobre los peligros? La respuesta está en las cartas entre Carter y el Servicio de Antigüedades Egipcias. Carter había amenazado con suspender las excavaciones si se hacían públicos los peligros biológicos de la tumba. Su argumento era que esto destruiría el interés público en el descubrimiento y pondría en peligro el financiamiento futuro de proyectos arqueológicos en Egipto.
En otras palabras, Carter eligió proteger su reputación y su carrera sobre la vida de las personas que visitaron la tumba. Pero la conspiración de silencio va más profundo. El Museo Británico, el Museo Metropolitano de Nueva York y el propio Museo Egipcio de El Cairo tenían copias de los primeros informes médicos sobre las muestras de aire tomadas de la tumba. Estos informes, clasificados durante décadas, mostraban concentraciones peligrosas de patógenos y gases tóxicos. Sin embargo, ninguna de estas instituciones emitió advertencias públicas. ¿Por qué? Porque la maldición de Tutankamón se había convertido en el fenómeno mediático más grande de la década de 1920. Los museos de todo el mundo estaban haciendo fortunas con exhibiciones de artefactos egipcios. Los libros sobre la maldición se vendían por millones. Las películas de Hollywood comenzaron a producir thrillers basados en la historia. Había demasiado dinero en juego para permitir que la ciencia aburrida arruinara una historia tan fascinante. Y luego estaba Aleister Crowley. Crowley, el infame ocultista británico, había tenido una relación personal tumultuosa con Lord Carnarvon años antes del descubrimiento de la tumba. Los detalles exactos nunca se hicieron públicos, pero involucran una disputa sobre artefactos egipcios que Carnarvon había adquirido para su colección privada. Crowley creía que Carnarvon había obtenido estos artefactos de manera fraudulenta. En 1922, poco después del descubrimiento de la tumba, Crowley escribió en su diario: "La arrogancia de Carnarvon será su perdición". Los dioses egipcios no toleran que sus tesoros sean profanados por ladrones británicos. Más inquietante aún, Crowley había visitado Egipto en enero de 1923, apenas unos meses antes de la muerte de Carnarvon. ¿Realizó Crowley algún tipo de ritual o maldición contra Carnarvon? Sus seguidores lo creían firmemente. Pero investigaciones posteriores revelaron algo más mundano y quizás más siniestro: Crowley tenía contactos en la comunidad médica egipcia. Contactos que podrían haber tenido acceso a los tratamientos médicos que Carnarvon estaba recibiendo para su infección. Nunca se probó nada. Pero el hecho de que esta posibilidad ni siquiera fuera investigada oficialmente sugiere que había fuerzas poderosas interesadas en mantener ciertas verdades ocultas. El propio equipo de Carter estaba plagado de rivalidades, celos profesionales y secretos financieros que podrían haber proporcionado motivos para sabotaje. Arthur Mace, el arqueólogo estadounidense que ayudó a abrir la tumba, había sido prometido una participación en las ganancias de cualquier libro o película basada en el descubrimiento. Cuando Carter decidió mantener todos los derechos para sí mismo, Mace amenazó con revelar ciertos aspectos del descubrimiento que pondrían en duda la reputación de Carter. Mace murió antes de poder cumplir esta amenaza. Sus notas personales desaparecieron de su habitación de hotel la noche de su muerte. Richard Bethel, secretario de Carter, había estado documentando secretamente las actividades financieras de la expedición. Había descubierto que Carter había vendido varios artefactos pequeños a coleccionistas privados, una práctica estrictamente prohibida por el acuerdo con el gobierno egipcio. Bethel había confrontado a Carter sobre esto semanas antes de su muerte. Su último diario, encontrado después de su muerte, contenía una entrada inquietante: "HC sabe que sé. No sé qué hará para protegerse, pero temo por mi seguridad. Estos no son los secretos de una maldición sobrenatural. Estos son los secretos de seres humanos corrompidos por la codicia, el miedo y la ambición desmedida". Y aquí llegamos a la verdad más perturbadora de todas: la verdadera maldición de Tutankamón no era una sola cosa. Era una tormenta perfecta de tres elementos que convergieron en el Valle de los Reyes en 1922. Primero, había un peligro real y científico. Los patógenos milenarios, los gases tóxicos, los microorganismos letales que habían estado incubándose en esa tumba durante 3000 años. Estos mataron a algunas personas, enfermaron gravemente a otras, y debilitaron los sistemas inmunológicos de muchas más, haciéndolas susceptibles a enfermedades que normalmente habrían podido combatir. Segundo, estaba el poder letal de la sugestión. Una vez que la idea de la maldición se estableció en la conciencia pública, se convirtió en una profecía autocumplida. El efecto nocebo, el fenómeno por el cual las personas pueden literalmente enfermarse y morir porque creen que están malditas, comenzó a cobrar sus propias víctimas. Hugh Evelyn White, el arqueólogo que se suicidó, es el ejemplo más claro de esto.
Su investigación sobre las muertes relacionadas con la tumba lo convenció tanto de que él también estaba condenado, que prefirió quitarse la vida antes que esperar a que la maldición lo reclamara. Y tercero, estaba el elemento más humano y quizás más oscuro de todos, la naturaleza humana misma. La codicia que llevó a Carter a ocultar los peligros biológicos. La ambición que impidió que las instituciones arqueológicas advirtieran al público sobre los riesgos reales. Los celos profesionales que pueden haber llevado al sabotaje. Y sí, posiblemente incluso el asesinato deliberado disfrazado de maldición sobrenatural. ¿Cuántas de las 21 muertes fueron causadas por patógenos antiguos? ¿Cuántas por el poder de la sugestión? ¿Y cuántas por la maldad humana más tradicional? La respuesta honesta es que nunca lo sabremos completamente. Los registros médicos de la época eran incompletos. Muchos documentos fueron deliberadamente destruidos o clasificados. Los testigos principales murieron, se suicidaron, o llevaron sus secretos a la tumba. Pero sabemos esto: Howard Carter, el hombre que pasó más tiempo de todos en la tumba, que respiró más de su aire tóxico, que estuvo más expuesto a sus supuestos poderes sobrenaturales, vivió hasta 1939. Murió a los 64 años, no de una maldición misteriosa, sino del linfoma de Hodgkin, una enfermedad que puede estar relacionada con la exposición a largo plazo a ciertos químicos y toxinas. ¿Irónico? ¿Poético? ¿O simplemente la justicia tardía de la ciencia? Carter nunca habló públicamente sobre los verdaderos peligros de la tumba. Nunca admitió que había sabido sobre los riesgos biológicos desde el principio. Nunca expresó remordimiento por las muertes de sus colegas y patrocinadores. En sus memorias, publicadas en 1923, describió la maldición como superstición sensacionalista sin jamás mencionar que él mismo había ordenado equipos de protección respiratoria desde los primeros días de la excavación. En sus notas privadas, encontradas décadas después de su muerte, hay una entrada de 1925 que revela su verdadero estado mental: ellos vinieron buscando oro y maravillas. Encontraron muerte y misterio. ¿Soy yo responsable de su codicia? ¿De su ingenuidad? La tumba guardó sus secretos durante 3000 años. Si no pudieron respetar su poder, esa fue su elección, no la mía. Esta es la confesión más cercana que tendríamos jamás de Howard Carter. No una admisión de culpabilidad, sino una racionalización fría de un hombre que había elegido su gloria personal sobre la vida de otros seres humanos. La verdadera maldición de Tutankamón no era una magia que emanaba desde las profundidades de una tumba milenaria. Era un espejo que reflejaba nuestros propios miedos más primitivos, nuestra avaricia más desnuda, y nuestra fascinación mórbida por perturbar el sueño de los muertos. Era la prueba de que los seres humanos, cuando se enfrentan a la elección entre la verdad y una historia fascinante, casi siempre elegirán la historia. Era la demostración de que preferimos creer en maldiciones sobrenaturales antes que confrontar la bancarrota moral de nuestros propios líderes e instituciones. Y quizás, más que nada, era la revelación de que las fuerzas letales en nuestro mundo no son los espíritus vengadores de faraones muertos, sino la ambición humana sin restricciones, la codicia institucional y la disposición a sacrificar vidas por ganancias. Un siglo después del descubrimiento, seguimos más fascinados por la muerte de Tutankamón que por su vida. Seguimos prefiriendo el misterio a la verdad, la sensación a la ciencia, la conspiración a la comprensión. Quizás esa es la verdadera maldición que Tutankamón dejó al mundo, no la muerte física de unos pocos arqueólogos ambiciosos, sino la muerte intelectual de una especie que prefiere los fantasmas a los hechos. Si esta investigación te ha hecho cuestionar lo que creías saber sobre una de las leyendas más famosas de la historia, si has descubierto que la verdad puede ser más fascinante que cualquier maldición sobrenatural, entonces dale like a este video. Y si quieres seguir desentrañando los misterios que se esconden detrás de las historias oficiales, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Porque cada semana investigamos los casos más perturbadores de la historia, separando los mitos de la realidad y revelando las verdades que prefieren mantenerse ocultas. En los próximos videos exploraremos otros enigmas que han confundido a la humanidad durante siglos. Desde las verdaderas causas de la desaparición de civilizaciones enteras hasta los secretos que las instituciones académicas no quieren que conozcas. La historia está llena de mentiras convenientes. Nosotros estamos aquí para descubrir la verdad incómoda.
Nos vemos en la próxima investigación.